llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos, amigos que están en la sintonía. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da para compartir el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo ya de esta serie que lleva por título La doctrina del Espíritu Santo, tan importante en la vida del cristiano, tan importante que está presente en nuestras vidas, está presente en la iglesia. Por eso, amados hermanos, necesitamos conocer a esta persona maravillosa que es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por lo cual entonces este tiempo es tan importante para nosotros la iglesia. Y vamos a comenzar hoy día viendo la obra del Espíritu Santo posterior a la salvación. Es decir, cómo obra el Espíritu Santo después de la salvación. El Espíritu Santo ocupa una importante labor en un alma, en una persona. Sin este ministerio, nadie podría llegar a ser hijo de Dios. Después de que el corazón humano ha sido regenerado por el Espíritu Santo, la vida de Cristo es impartida. El Espíritu Santo tiene un ministerio continuo en todo creyente. Ahí está la fuerza y el progreso de una vida espiritual. El Espíritu Santo es el agente activo en el caminar de un hijo de Dios. Tiene un propósito específico en el caminar del día a día con Cristo. En primer lugar, veremos el creyente se capacita para humillar la carne mediante el Espíritu Santo. Lo vemos aquí en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 13. Lo leo y dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, para nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido en Cristo, tenemos esta bendición, que realmente el Espíritu Santo nos va capacitando para humillar esto que es la carne. Y la palabra carne, aquí en la Escritura, se refiere a lo sensual. La palabra carne o carnal significa sensual, lo que es allí todo aquel que es amante de los placeres temporales. Bueno, el apóstol Pablo dice que es imposible hacer la voluntad de Dios con la mente carnal, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es el Espíritu Santo que nos capacita para humillar o hacer morir la carne y vivir victoriosos en el Espíritu. Esta es obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en el corazón, donde los deseos propios de una vida llamada cada día allí a buscar las cosas placenteras, es donde es controlada y manejada por el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar,
veremos que el creyente es santificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una parte íntegra y vital en esta fase del desarrollo cristiano. Lo podemos ver aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. También vemos aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice la versión internacional: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y fe que tienen en la verdad. Bueno, esto es algo maravilloso, que allí es donde vemos la obra del Espíritu Santo en aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo. Esa vida ha sido separada, apartada para Él. Por eso la palabra santo significa apartado, separado exclusivamente para servir a Dios. Hay otra traducción que podemos compartir que dice, la Reina Valera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios, gracias le damos al Señor por habernos escogido desde el principio para salvación. Los ojos del Señor estaban puestos en nosotros desde el principio. Y así muy bien lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Éfeso. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía puestos sus ojos en nosotros, en usted. Por eso entonces somos llamados, escogidos por Él para vivir en santidad. Y la santidad o la santificación tiene dos fases. Primero, consiste en ser separados para el Señor. Y esto es lo hermoso. La santificación es separarnos exclusivamente para Dios. Y en segundo lugar, consiste en limpieza necesaria y continua. Esa limpieza necesaria de nuestra alma, de nuestra vida. Esta es una obra que es constante, es continua. Por eso debemos buscar y debemos someternos allí al Espíritu Santo del Señor para que Él siga haciendo esa obra en nuestras vidas, cada día, porque es continua. No podemos interrumpirla, no podemos dejar lo que el Señor nos ha dado, porque es obra propia del Espíritu Santo. El mundo, la carne y el diablo están siempre presentes en el andar del cristiano, con el objeto de distraer, con el objeto de apartar al cristiano y separarlo de Dios, para que vuelva a esa vida de pecado. Bueno, así como un pecador no puede salvarse a sí mismo, tampoco un creyente, tampoco un cristiano puede sostenerse fuera de la fuerza diaria del Espíritu Santo. Esto es muy importante, amado hermano. Nosotros no podemos, por nuestras fuerzas, sostenernos. Por eso necesitamos esta fuerza diaria del Espíritu Santo, porque ella es la que nos lleva a vivir esa vida separada y exclusivamente para Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo transforma al creyente a la imagen de Cristo.
este poder santificador del Espíritu Santo. Lo vemos aquí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es obra gloriosa. Nuestra vida va experimentando esa transformación a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Hay otra versión que nos dice: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a una semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, nos dice: es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es otro de los nombres del Espíritu Santo que hemos estado estudiando miércoles atrás. Somos una carta abierta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en las del corazón. Esto asombroso es que mientras nosotros reflejamos la gloria del Señor, otros la ven. Algo ocurre dentro de nuestras vidas. Y eso es lo glorioso. Démosle lugar que el Espíritu del Señor, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo, vaya transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo, para que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo a través de nosotros. Este es un proceso, amado hermano. Esto es un proceso de la vida cristiana. Por eso nuestra vida no está siguiendo una religión ni dogma humano. Estamos siguiendo a Cristo, estamos sirviendo al Señor a través de esa experiencia gloriosa de la salvación y de este poder transformador del Espíritu Santo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo fortalece y revela a Cristo con mayor fuerza. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice allí en el capítulo 3, versículos 16 al 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y eso es, Cristo es una realidad, para que Él habite en nuestros corazones, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto permanezca hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia, si Él no ha venido antes. Pero esto tiene que permanecer. Y esta es la fuerza entonces que allí nos motiva, nos inspira y nos revela a Jesucristo. Nos revela. Y continúa allí la Escritura diciendo: para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Mire, para que comprendamos estas cosas. Por eso tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Por eso
empapémonos de la palabra del Señor para que conozcamos a Cristo, para que conozcamos el Espíritu Santo que es real y para que vivamos esa vida cristiana, no la vida religiosa, sino la vida cristiana, donde allí conocemos, estamos llamados a conocer entonces y a comprender con todos los santos, es decir, con todos los que han sido salvados por el Señor, con la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, eso tiene que estar en nuestra vida. Esto es lo que debe estar en nuestros corazones cada día. Por lo tanto, nuestra vida camina, marcha al ritmo del corazón de Dios. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros caminemos por ella y recibamos todo lo que allí, a través de esta obra gloriosa del Espíritu Santo, después de haber sido salvado, está a nuestro alcance. Lo que dijo el Señor Jesucristo del Espíritu Santo lo vemos aquí en Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará, es decir, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para comprender tales revelaciones de gracia. Bendito el nombre del Señor. Todas estas revelaciones de gracia allí sobre nuestra persona, sobre nuestra naturaleza. Conocer la persona, conocer la naturaleza de nuestro bendito Salvador Jesucristo, obrando en nuestra persona y en nuestra naturaleza. Por lo mismo, entonces, vemos qué importante es el Espíritu Santo que fortalece y revela a Cristo con mayor fuerza. ¿Quiere usted conocer más a Jesucristo? Permítale allí al Espíritu Santo que trabaje allí en su corazón para que esta persona gloriosa de Jesucristo sea revelada. Y el Señor lo dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Cuánto sabemos del Señor? Más allá de lo que podemos pensar en la forma literal, en esa intimidad, en esa comunión con Él. A eso nos lleva el Espíritu Santo. No a lo superficial, a lo profundo, a lo profundo. En quinto lugar, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Y lo vemos aquí en Romanos 8, versículo 14, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está siendo usted guiado por el Espíritu del Señor? ¿Está siendo usted guiado por el Espíritu Santo del Señor? Nuestra vida cristiana no puede ser de otra manera, porque a Cristo Jesús estamos sirviendo. Porque nuestra vida ha sido rescatada por Él y para Él, para que le sirvamos a Él. No conforme mi corazón, ni tampoco con mi filosofía o forma de vida, sino conforme el propósito del Señor manifestado para los que han sido santificados, los que han sido separados, apartados para Él. Este es el propósito del Señor para nuestra vida personal, como también para la iglesia del Señor, que Él ganó con su sangre. Queda pendiente para el próximo miércoles 2 puntos. El Espíritu Santo ejecuta su oficio de consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Recuerda que allí el Señor dijo: cuando yo me vaya, enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vamos a ver también el otro punto: el Espíritu Santo produce fruto
en la vida del creyente. Frutos, el Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo. Que esto viene a continuación en el estudio siguiente. Por eso entonces solamente los menciono para que se vea en la próxima oportunidad con la profundidad. Amados hermanos, sigamos edificándonos como casa de Dios, como templo del Dios vivo. Sigamos edificándonos. No nos quedemos con lo que allí hemos leído y hemos aprendido. Tenemos esta instancia como iglesia para edificarnos. Cuidado que hay muchos maestros. Cuidado que hay muchas predicaciones, muchos apóstoles, profetas. Cuidado. La iglesia tiene esta instancia para que estudiemos la palabra del Señor y recibamos la palabra sin adulterar. Como dice el apóstol Pedro, recibamos la leche espiritual no adulterada. Recibamos la palabra del Señor de esa manera como el Espíritu nos revela. Y seremos guardados de toda doctrina falsa que es activada por el infierno mismo con el objeto de producir duda para desviar al cristiano del camino correcto que es Cristo y vivir una vida apartada de los propósitos de Dios. Somos santos. El Señor nos ha llamado a esta santidad y santidad significa apartado, separado para Él. Para que no vivamos de acuerdo a los deseos carnales o a los deseos propios de nuestra naturaleza carnal. No para vivir de acuerdo a los deseos sensuales, sino a los deseos y a los propósitos del Dios Santo a quien estamos sirviendo. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Siga el Señor derramando gracias sobre sus corazones y sigamos estudiando la palabra del Señor. Y recuerde, la oración es importante para que la palabra del Señor no solamente sea literal y quede en nuestra mente, sino que llegue aquí al corazón. Ahí es donde trabaja en nuestro verdadero yo, en este yo oculto que está dentro de cada uno. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Y recuerde el culto del próximo domingo. Bendición, la paz del Señor sea sobre vuestras vidas. Un abrazo. Amén. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder.